Hola, hola, bienvenidos, buenas tardes. Ya son las 6:30, me pasé un poquito. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos aquí a su canal, su en vivo de Somos la 4T Noticias. Qué bueno que están aquí. Vamos a esperar a que se vayan incorporando. Uriel Camacho, a ver quiénes empiezan a llegar aquí. Y mientras empiezan a conectarse, les voy a decir de qué temas vamos a tocar el día de hoy. Hoy vamos a hablar bastante de la reforma al Poder Judicial, particularmente de esa sobrerepresentación, sería el tema principal. Nos vamos a clavar en esto de la supuesta sobrerepresentación de Morena en la Cámara de Diputados y Senadores, algo de lo cual se acusa a la 4T de esta supuesta sobrerepresentación. Ese va a ser el tema principal, vamos a aclararlo para que se tenga bien claro, bien nítido lo que es realmente que se está cumpliendo la Constitución, que está cumpliendo la ley. Bueno, ese es el tema principal. Vamos a hablar también en el tema internacional, vamos a hablar de un nuevo atentado contra Donald Trump, increíble. Bueno, en realidad no tengo mucha información al respecto. Mañana yo creo que lo voy a digamos, a analizar más, lo voy a dar a conocer más en detalle. Simplemente se supo que hubo otro nuevo intento de atentado contra Trump. Esta vez actuaron rápido, no hubo ninguna herida ni nada por el estilo. Eso es lo único que sé hasta este momento, pero sí, efectivamente hubo otro atentado contra Donald Trump. En ese sentido, también a nivel internacional, vamos a hablar de la situación internacional en relación a la situación electoral de Estados Unidos. Vamos a ver cómo pinta la situación electoral. Digamos, es el tema. Hola, Sara. Hola a todos los que se están incorporando. Ana Alramírez, Chigua Grande, bienvenidos todos ustedes. Chipi Veraza. Bueno, les decía, vamos a hablar un poco de la situación electoral de Estados Unidos, cómo se ha movido esta situación electoral con el atentado que hubo contra Donald Trump, en cuestión de algunas encuestas, dos encuestas que les voy a presentar. ¿Qué implica esto? Ya analizamos bastante el día de ayer la implicación en caso de que gane Donald Trump, cómo se está manejando esto de Donald Trump en Estados Unidos, qué está pasando, de manera muy sintética. No vamos tampoco a hablar mucho del tema. Vamos a hablar también del gabinete de la próxima presidenta de México. Esta semana, el día de mañana, va a presentar también otros miembros del gabinete, 3 específicamente. Les voy a decir de quiénes se va a tratar. También voy a decirles de quién fue el que nombró la semana pasada. La semana pasada nada más nombró a un miembro del gabinete, en realidad no nombró como estaba acostumbrado a 4 integrantes del gabinete, nada más mencionó a uno. Nunca les dije de quién se trataba, entonces voy a hablar de ese tema también un poco. Se me pasó ese tema. Vamos a hablar también de pues en números, ¿no? O sea, ¿cuál es la base de números de la victoria de Morena este año en las elecciones presidenciales y en las cámaras de diputados y senadores? ¿Por qué? ¿Por qué se dio esto? Pues ahora sí que dato mata argumento, o con numeritos lo vamos a mostrar, ¿no? Números muy contundentes, por cierto. ¿Qué es lo que significa esta victoria de Morena, o por qué se logró esta victoria de Morena tan contundente en términos numéricos? También vamos a hablar de que Claudia Sheinbaum habló de la ministra presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña, y se ve que la posición de Claudia es bastante fuerte, bastante firme en relación a Norma Piña. Se va a topar con pared Norma Piña con Claudia, ya lo está haciendo, ya se lo está declarando. Una sentencia que le declara Claudia a Norma Piña, muy clara, muy evidente. Ahorita vamos a hablar del tema. También vamos a hablar, y les decía yo que nos vamos a centrar mucho en lo que es la mayoría en la Cámara de Diputados y la reforma al Poder Judicial. Vamos a hacer un análisis sobre la reforma al Poder Judicial, cuáles son lo que se debe de considerar desde nuestro punto de vista. Hay cosas que no se han mencionado, del todo. Vamos a hablar sobre ese tema, un análisis de la reforma. Vamos a hablar también qué pasaría en el supuesto y negativo caso, en el peor de los casos, de que no se logre la mayoría calificada en el Senado particularmente, y que la oposición lo logre, la Suprema Corte evite
o las presiones de la oposición logren que no se logre esa mayoría calificada, ¿qué va a pasar? ¿Qué podría pasar en dado caso con esta reforma que se pretende al Poder Judicial? También vamos a hablar un poco ya en relación a que pues la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, que va a ser la próxima líder, prácticamente la próxima presidenta del partido de Morena, llegó a la mañanera y explicó de manera detallada, con pelos y señales, las razones de la mayoría calificada, la justificación de esta mayoría calificada de Morena y de sus aliados en las cámaras de diputados y senadores. La explicamos, vamos a explicar lo que dijo Luisa María Alcalde para que no quede ninguna duda de la, digamos que, de la veracidad de esto, de que no existe esta supuesta sobrerepresentación y de que está completamente justificada esta mayoría calificada desde el punto de vista de la ley, desde el punto de vista de la Constitución. Y bueno, pues vamos a hablar también de ese tema. Muchas gracias, bienvenido Tenax, viste, qué bueno que ya estás aquí. Gracias por recomendar que me sigan, tanto en YouTube como en TikTok. Ahí escuchen lo que dice, lean lo que dice Tenax. Muchas gracias por estar aquí en el chat como siempre, ser parte de esta comunidad. Gracias por ponerle like al en vivo, y gracias que ya se están integrando cada vez más de ustedes. Qué bueno que están por aquí. Bueno, continuando con el tema, vamos a hablar con otros temas ya. Vamos a concluir realmente con otros temas, el en vivo del día de hoy, que sería la contestación a Luis María Aguilar, el ministro de la Suprema Corte de Justicia, Luis María Aguilar, en relación a lo que dijo el día de ayer, que ya lo mencioné. Le tengo una contestación que la verdad lo deja sentado, porque es completamente absurdo lo que él plantea, es incongruente, es ilógico, y denota de quién se trata, ¿no? ¿Cuáles son los disqueargumentos que él maneja para poder proponer algo tan absurdo, tan ilógico como lo que hizo el día de ayer? Que si vieron el día de ayer, pues ya el en vivo, pues estarán enterados de qué fue lo que propuso este ministro de la Suprema Corte de Justicia. Si no, ahorita se los voy a recordar un poquito más adelante. También la sentencia del presidente Andrés Manuel López Obrador a Cálica, una sentencia que les deja muy claro que él no los va a dejar ahí nada más en visto o en veremos, saliendo de la presidencia, sino que va a concluir con este asunto del pleito legal que tiene con esta empresa Cálica, que tanto daño ha hecho a estas playas y estas zonas de la Riviera Maya. Vamos a ver qué dijo el presidente sobre lo de Cálica, y pues que se vayan preparando los gringos, porque si están esperando que el presidente se vaya y que vuelvan a hacer lo mismo, pues van a tener que aceptar lo inevitable, se van a tener que salir de ahí. En fin, y bueno, finalmente parece que por ahí ya hay una fake, una noticia fake que salió el día de ayer. No la comenté el día de ayer, pero una imagen del presidente y Claudia Sheinbaum, que fue usada como una fake news para poder dañar la imagen tanto del presidente como de Claudia Sheinbaum. Les voy a decir de qué se trata y les voy a decir quién fue el que dio a conocer esta imagen, muy al estilo de Loret de Mola, pero pues no se trata de un periodista del estilo de Loret de Mola, sino un supuesto analista político, que la verdad ha caído muy muy bajo en los últimos años. En todo el sexenio del presidente cayó realmente bajísimo. Era un buen analista hace ya muchos años, ya varios años, pero actualmente ya decayó por completo. Y bueno, Claudia presentó una iniciativa también a favor de las mujeres. Quizá es muy importante llamar la atención sobre este tema. Entonces, bueno, estos son los temas que vamos a tocar el día de hoy, amigos. Vamos a empezar con los temas internacionales. Ya saben que pues ya ahorita el tema principal que está digamos acaparando la atención es el tema de Estados Unidos. Fíjense que no hay mucha información todavía detallada al respecto. Yo creo que mañana les voy a investigar mucho más. Solamente se sabe
Hola amiga Sonia, bienvenida aquí al chat y a la comunidad como siempre. Pues hubo otro atentado contra Donald Trump. Es increíble que unos días después, menos de una semana después del primer atentado, haya otro atentado, otro intento de asesinato contra Donald Trump. Esta vez parece ser que el servicio secreto actuó de manera más rápida, más eficiente y lo evitó. Eh, Parece ser que eliminaron al agresor nuevamente. Yo pensé que lo habían capturado vivo, pero no, parece que otra vez lo eliminaron, así que pues volvemos a quedarnos nada más con la idea del tirador solitario, del intento, el personaje solitario que trata de hacer algo. Pues no se sabe nada más, ¿no? Vamos a ver si mañana hay más información sobre el tema, a ver si hay un vínculo entre el primer personaje que intentó, el joven que intentó asesinar a Donald Trump, y este nuevo intento de magnicidio, a ver si hay vínculos, a ver si hay algo, a ver qué se sabe, ¿no? Vamos a mencionarlo el día de mañana, vamos a analizarlo, a ver si existe más información, porque pues es interesante, es muy negativo para la imagen de Estados Unidos a nivel internacional, parece ser que en la historia de Estados Unidos pues también no es nada raro. Han asesinado a varios presidentes de Estados Unidos, no solo a Lincoln y a Kennedy, sino a otros. Han asesinado a figuras políticas muy importantes como a Robert Kennedy cuando ya estaba a punto de ser candidato a la presidencia, de manera muy parecida a como Donald Trump está poco antes de serlo. A figuras muy importantes como Malcolm X o como Martin Luther King. Pero también a otros presidentes. Yo no recuerdo realmente los nombres, pero también hubo otros presidentes de Estados Unidos en diferentes etapas de la vida de ese país que tuvieron atentados, y algunos fueron asesinados, muy pocos, pero otros tuvieron atentados, como Ronald Reagan, que también tuvo un atentado contra su vida, que pues no resultó. Afortunadamente para Reagan no resultó en su muerte, ¿no? Nada más fue una herida y ya. Pero bueno, es una cuestión que también surge mucho al análisis, da mucho al análisis, porque insisten los Estados Unidos en mantener este poco control sobre las armas, esta idea de que las armas son un derecho de los ciudadanos de Estados Unidos, el tenerlas, incluso armas de alto poder, y que se pueden conseguir tan sencillo como en un Walmart. No quiero hacer el anuncio, pero pues en cualquier tienda, en tiendas comerciales, pues se pueden conseguir armas y cartuchos. Que bueno, pues esto y la decadencia a nivel político y a nivel económico del país, en este caso Estados Unidos, con incrementos muy grandes de la pobreza, de la falta de empleo, digamos, muchos problemas económicos que ha habido en Estados Unidos, pues hacen un caldo de cultivo y ese país sí está realmente polarizado, hay que decirlo. Ahí sí hay una verdadera polarización entre el Partido Demócrata y el Partido Republicano. Ahorita vamos a hablar más adelante de las encuestas, de hecho ya, ahorita vamos a hablar. En las encuestas más recientes, por ejemplo, para que vean ustedes de qué estamos hablando en cuanto a polarización, a diferencia de México, fíjense que en encuestas que se hicieron después, el día 13 al 15 de julio, en una encuesta Trump tiene el 51% y Biden tiene el 49%, es decir, solamente 2% de diferencia entre Donald Trump y Joe Biden. En la encuesta de Morning Consult, que es la que pone a presidente Andrés Manuel López Obrador en segundo lugar como presidente a nivel mundial, popularidad, pues en esa encuesta de Morning Consult, Trump tiene 44% y Biden 42%. Es decir, igual, o sea, es más bajo el porcentaje, pero en realidad son igual, 2 puntos de diferencia nada más entre Trump y Biden. Y estas encuestas se hicieron después del atentado contra Trump. Claro, hay gente especialistas que dicen que fueron después hechas las encuestas, pero no suficientemente tiempo después. Solamente fue dos días después o algo así, y que realmente el efecto del atentado todavía en estas encuestas supuestamente no se ve, no se refleja.
Sin embargo, pues ahí ven ustedes el enfrentamiento que hay entre estos dos candidatos, en donde prácticamente la sociedad de Estados Unidos está dividida en dos. Quizás sea pronto, como dicen estos expertos, para que haya un efecto a favor de Trump, como se anticipaba por lo del atentado, pero puede ser que también que no le haya beneficiado el atentado, como se esperaba. Ya veremos, ¿no? Ya veremos. Pero bueno, este es el tema internacional, el tema de Trump. Ya hablamos bastante del tema ayer, entonces pasaremos a los temas ya de México. En cuanto al gabinete el presidencial de México, el próximo jueves, o sea, mañana, como cada semana, Claudia Sheinbaum, la presidenta de México, próxima presidenta de México, va a dar a conocer otros 3 integrantes del gabinete presidencial, en este caso la Secretaría de Cultura, la Secretaría de Turismo y la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo. Son 3 secretarías que anticipa o que anuncia que va a dar a conocer a los encargados, a los secretarios de estas 3 dependencias. La semana pasada, ya no lo dije, no tuve oportunidad, se me fue el tema, pero bueno, la semana pasada solo presentó a Lázaro Cárdenas Batel como jefe de la oficina de la presidencia. Es interesante, solamente anunció a un encargado de una dependencia, no como está acostumbrada a nombrar a 4, el día de mañana van a ser 3. Pero bueno, lo interesante aquí es que es Lázaro Cárdenas Batel, que toma una posición muy importante como jefe de la oficina de la presidencia, el encargado que va a estar por Claudia como jefe del gabinete de alguna manera. Ya veremos si este puesto va a ser simbólico o realmente va a tener algún tipo de importancia a nivel de organización entre las dependencias, entre las diferentes secretarías, con Claudia Sheinbaum. Les digo, no lo sé. Lo que sí es que pues vuelve la izquierda a esta dependencia. Hay que decir que un puesto similar el presidente Andrés Manuel puso a este Romo, no me acuerdo cómo se llama, Romo, el que estaba encargado de los vínculos con los empresarios, de alguna forma. Vamos a ver si Lázaro Cárdenas hace un buen papel, si tiene un nivel de responsabilidad importante o solo es una figura realmente decorativa y se le dio ese puesto para darle cabida de alguna manera al cardenismo, darle lugar a la tradición de su padre, de Cuauhtémoc Cárdenas, para darle un puesto para que se sientan considerados, o realmente sí van a tener de alguna manera algo de importancia. Lázaro Cárdenas Batel ya tiene bastante experiencia, fue gobernador de Michoacán, ha tenido posiciones en el gobierno del presidente, también estuvo en una posición parecida durante un tiempo, y bueno, después ya no, después tomó posiciones a nivel externo, en representaciones de México en el extranjero, en otros países, pero bueno, pues digamos, como gobernador no fue del todo exitoso su trabajo, pero en otros puestos sí ha tenido bastante buen desempeño. Entonces, vamos a ver qué pasa con Lázaro Cárdenas. Claudia dijo que toma en cuenta las sugerencias del presidente para los cargos que está nombrando, y con eso pues se levantó toda la polémica en la oposición. Ahora resulta que la Kenia, la caballona Rabadán, salió a defender a Claudia y a exigirle al presidente que no se meta y que no esté tratando de imponerle puestos en el gabinete, como si Claudia fuera a permitir que le impusieran secretarios o miembros de su gabinete el presidente, ¿no? Como si Claudia necesitara que una panista como Kenia Rabadán la defendiera. Realmente es una cuestión bastante deprimente que los panistas, o que en esta panista se ponga a defender a la doctora Claudia Sheinbaum, cuando todo lo que han hecho es criticar y atacar a la Cuarta Transformación, y además al hacerlo denigra a Claudia, porque la menosprecia en cuanto a su carácter, en cuanto a su liderazgo,
no le da su lugar como alguien con suficiente carácter como para poder tomar decisiones por ella misma, y se mete a defenderla supuestamente como si le pidiera ayuda para defenderse, como si no fuera lo suficientemente autónoma, lo suficientemente con carácter como para poder hacer ese tipo de decisiones. Es evidente que no quieren conocer a Claudia y que no quieren reconocerla como lo que es, la próxima presidenta de México, con todas sus ideas. Dice Tenax Vite, Rabadán solo sabe gritar y no trae ideas propias. Por supuesto que no. No hay que hacerle caso, pero bueno, da risa, realmente es ridículo que ahora salga a defender a Claudia Sheinbaum, y al defenderla, supuestamente defenderla, lo único que está haciendo es denigrándola, y eso hay que decirlo, porque al supuestamente defenderla le está faltando al respeto como alguien que tiene toda la capacidad, toda la autoridad, toda la experiencia y toda la capacidad para tomar sus propias decisiones, como lo ha hecho desde que ella ha sido jefa de gobierno y jefa delegacional en Tlalpan. O sea que realmente es patético que hagan ese tipo de cosas, en este caso la oposición, pero pues ya que les queda, ¿no? Bueno, vamos a pasar a otro tema, hablando ¿cuál es la base de la victoria de Morena en números, ¿no? Ya con datos contundentes, digo, en términos económicos se ha hablado mucho, yo lo he dicho aquí, hemos tenido muchas discusiones en los en vivos sobre los aspectos económicos, la cotización del peso frente al dólar, prácticamente ya otra vez 17 puntos y fracción, el nivel de desempleo, tantos indicadores, el precio de la gasolina, tantos indicadores tan importantes de la economía que hacen que en términos numéricos se entienda por qué Morena sigue en el poder, por qué Morena va a seguir otro sexenio en el poder, por qué ganó de manera tan contundente Morena, por qué ganó Claudia Sheinbaum de manera tan fuerte, por qué se ganó la mayoría en la Cámara de Diputados y Senadores de manera tan fuerte, tan contundente, la mayoría calificada, que se está queriendo escamotear, pero pues ahí está. Pero, ¿por qué? ¿Por qué se da esto? Bueno, en términos numéricos, vamos a ver, fíjense nada más la comparación entre los resultados de la Cuarta Transformación y del PRIAN. Vamos a decir que en 4 años, solo en 4 años de los 6 del presidente Andrés Manuel López Obrador, es decir, de 2018 al 2022, en 2018 había 51.9 millones de pobres. Así lo recibió el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, con 51.9 millones de pobres, y en 2022 redujo esta cantidad a 46.8 millones de pobres. Es decir, y lo hemos dicho en otros, pero hay que repetirlo, una reducción de 5.1 millones de pobres. Una reducción en 4 años de 5.1 millones de pobres. Y si hablamos de la pobreza por ingresos, que es mayor todavía que la pobreza a nivel general, nada más la pobreza por ingresos tenía en 2018 a 61.8 millones de gentes consideradas pobres por ingresos. De esos 61.8 millones de pobres, en 2022 la cantidad se redujo a 56.1 millones de pobres por ingresos. Es decir, una reducción de 5.7 millones de pobres por ingresos. Comparativamente, vamos a ver qué hizo el PRIAN. El PRIAN en 2006 tenía 46.6 millones de pobres. Así recibió Calderón el gobierno, con 46.6 millones de pobres. Y en 2018, al terminar el sexenio de Peña Nieto, es decir, 2 sexenios, el de Calderón y el de Peña Nieto, después de 12 años, de 46.6 millones de pobres, el número se elevó en 12 años a 61.8 millones de pobres. Es decir, se aumentó el número de pobres en 15.3 millones. 15.3 millones de pobres más
fue el resultado del sexenio de Calderón y del sexenio de Peña Nieto juntos. O sea, para que lo tengan claro, amigos, en términos numéricos, 106,200 personas más mensuales en esos dos sexenios se empobrecieron por mes. 106,200 personas, o lo que es lo mismo, 3,000 personas más, 3,000 pobres más por día. Cada día, perdón por los perritos, 3,000 personas más se empobrecieron por día, se incorporaron a los pobres 3,000 personas más. Bueno, ese es el dato, nada más para que tengan una idea de la capacidad de volver pobres del PRIAN a los mexicanos. En fin, bueno. Otro tema, vamos a continuar, es cómo Claudia Sheinbaum sentenció a Norma Piña. Claudia en su conferencia recordó y criticó que Norma Piña, ¿no se acuerdan ustedes?, no se levantó y no nombró al presidente en su discurso del 5 de febrero del 2023, en aniversario de la Constitución de 1917. El presidente la invitó, esa es la primera, ¿no? Y Claudia lo recordó. El presidente la invitó a esa ceremonia de la conmemoración de la Constitución de 1917, el 5 de febrero. Y la pregunta que hace Claudia es, ¿por qué no se levantó? ¿Y por qué no nombró al presidente en su discurso? Era, dice Claudia, el reconocimiento, o debía haber sido, el reconocimiento de la investidura presidencial. El hecho de levantarse era reconocer la investidura presidencial. Hasta Santiago Krill se levantó. Todos en el podium se levantaron. El secretario de Defensa, el secretario de la Marina, todos, absolutamente todos. El líder del Senado, el líder de la Cámara de Diputados, que era Santiago Krill, todos. Pues ella se quedó sentada. Y insiste Claudia, el presidente la invitó. En su momento, el año pasado, el presidente lo vio como una señal de la auténtica separación de poderes. El presidente le preguntaron un día después, me parece, en 2023, y el presidente polemizó diciendo, bueno, al final es algo bueno, porque eso muestra una auténtica separación de poderes. Ya estamos en otro México, es un México distinto, en donde no pasa como sucedía, que el presidente era todopoderoso y que todo el mundo lo obedecía ciegamente. Eso es lo que dijo el presidente, interpretándolo a su manera en ese momento. Pero también dijo el presidente que eso, y es la verdad, desmentía por completo la supuesta dictadura. ¿Cómo puede haber una dictadura, como la oposición ha estado atacando y criticando todo el tiempo a este gobierno, si la presidenta de la Suprema Corte de Justicia le hace un desplante de ese tamaño al presidente? ¿Cuándo se había visto que el presidente del Senado, o de la Cámara de Diputados, o de la Suprema Corte de Justicia, en una ceremonia, no se levantara cuando llegó el presidente de México? Nunca, jamás se había visto eso. En fin, dice Tenax, 35,923,984 votos de Claudia Sheinbaum, presidenta de México. Por supuesto, y eso es lo que les duele tanto, amigo Tenax. Entonces, pues eso desmiente completamente la supuesta dictadura. Claudia dijo que esto no se va a quedar así, fíjense. Claudia dijo que esto no se va a quedar así, que no lo va a pasar por alto ni a perdonar tan fácilmente. Así que ya sabes, Norma Piña, lo que te espera. También dijo Claudia que cómo fue capaz, todavía después de eso, de haber hecho eso Norma Piña, que ahora sí pidió un diálogo con el presidente y un diálogo con ella, cuando no tuvo la educación y el respeto de levantarse, de ponerse de pie ante la investidura del presidente de la República, no de Andrés Manuel López Obrador como individuo, del presidente de la República. Y le dijo Claudia, y también Andrés Manuel, entre ellos, cada quien por separado, le dijeron nuevamente que explique las liberaciones de delincuentes de cuello blanco y los otros delincuentes
comunes o narcos, etcétera, ¿no? Los famosos sabadazos. ¿Saben qué son los sabadazos, amigos? Los sabadazos son las liberaciones que la Suprema Corte siempre se ha esmerado en hacer. Liberaciones de delincuentes de cuello blanco o de narcotraficantes o de otro tipo de delincuentes, precisamente los sábados. Por eso les dicen los sabadazos. ¿Qué pasó en la reunión? Le preguntan y le piden que explique a Norma Piña también, el presidente de México, qué pasó en la reunión entre el Tribunal Electoral de ella con el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y Alito. Que explique también de qué fue lo que hablaron. Bueno, entonces vamos a pasar, a ver, antes que se me acabe el tiempo, me parece, porque este tema es largo. Bueno, no, antes de eso vamos a hablar de la sentenciada que le puso Andrés Manuel, el presidente, a Cálica, la empresa Cálica, esta que ha estado contaminando el Caribe mexicano, sacando material, grava, arena, etcétera, y llevándoselo a Estados Unidos, con un daño ecológico, un ecocidio en esa zona increíble. Bueno, pues resulta que AMLO sentenció a Cálica. AMLO dijo que antes de irse va a quedar clausurado definitivamente, va a quedar totalmente clausurada la empresa Cálica, van a tener que salir. Pero eso no es todo. Ya lo dijo, ¿y saben por qué lo dijo AMLO? Porque ya les había ofrecido, el presidente les había ofrecido a los de Cálica quitarles las multas y comprarles el terreno. Pero ellos se negaron completamente a vender el terreno y insisten en seguir explotando el material y en irse a juicio. Y bueno, pues para quienes esperan que ellos le iban a ganar al presidente Andrés Manuel, o que esto se iba a olvidar o iba a pasar a otra instancia cuando el presidente saliera de la presidencia, pues están muy equivocados, porque el presidente quiere terminar con este asunto antes de salir de la presidencia. Sabemos que Claudia no lo permitiría y Claudia seguiría en esta lucha jurídica hasta quitarles esos derechos de esta empresa Cálica y correrlos de México. Pero pues el presidente no se va a limitar a eso, no va a atenerse a eso. Tiene toda la confianza de que Claudia lo debería de hacer. Pero pues no, el presidente dijo no, lo vamos a hacer antes de terminar. Así que están muy equivocados quienes esperaban que saliera el presidente y ya quedarse otra vez con esta empresa Cálica y seguir explotando la grava, etcétera, todo esto. Bueno, este es el otro tema. Y bueno, en otro tema, antes de pasar al tema principal, que ya me está ganando el tiempo, hubo un fake, una fotografía del presidente Andrés Manuel López Obrador saludando de beso, dándole un beso a Claudia Sheinbaum. La foto está truqueada y la foto hace ver como que el beso del presidente a Claudia Sheinbaum iba a ser en la boca, porque prácticamente están ya muy cerca. Se trata de una foto truqueada, se trata de una fake, una nota fake, una fotografía fake. Y lo extraño es que no se trata de un chayotero común y corriente, no fue una nota sacada por Universal, por Carlos Loret, sobre todo del Loret, o alguien de la misma calaña, sino se trata del analista político José Antonio Crespo. José Antonio Crespo es un analista que ya tiene muchos años como analista político, que en su momento, en otros sexenios, era un crítico a nivel político de los gobiernos anteriores. Estuvo en las mesas que tiene, yo no sé si sigue ahí, pero imagino que sigue ahí, en la mesa de Carmen Aristegui. Y a diferencia de Meyer, de Lorenzo Meyer, pues José Antonio Crespo junto con Denise Dresser y con los demás que estaban ahí decayeron por completo y se fueron haciendo cada vez más recalcitrantes, enemigos de la 4T, enemigos del presidente, y hacerse más
cerdos, por decirlo de la mejor manera posible, más faltos de análisis sensato, mesurado, y alejarse de lo que en su momento fueron, en este sentido también José Antonio Crespo, un analista serio. Se convirtió en un Chumel Torres, básicamente, por ponerlo de una manera. Ya José Antonio Crespo está al nivel más o menos de un Chumel o alguien por el estilo. Es bastante patética su posición de estar utilizando una fotografía para desprestigiar al presidente y para desprestigiar a Claudia Sheinbaum, acusándolos mañosamente de tener alguna relación sentimental entre ellos. Es patético, nada más quería mencionárselos para que se den cuenta de la calaña, de cómo un analista político puede caer tan bajo, llegar al lodo completamente, llegar a niveles como de tipo Chumel, o peor quizás, o peor que Chumel, o al estilo de Alarraqui, o al estilo de, ¿cómo se llama? Bueno, de ese tipo. Se me fue el nombre de otros chayoteros nefastos, completamente nefastos. Bueno, este es el otro tema. Vamos a pasar al tema principal, amigos, que es el que está relacionado con el análisis a la reforma al Poder Judicial de la Federación. Fíjense que para lograr una verdadera reforma a la Procuración de Justicia, esta reforma debe de ir acompañada de cambios, no solo con los miembros de la Suprema Corte, jueces, magistrados, etcétera. Tiene que ir acompañada con cambios en las fiscalías, en las policías locales, en los ministerios públicos. Es decir, la justicia a nivel local, a niveles locales, no solo en la Suprema Corte como tal. Claro, por supuesto que sí, porque sabemos de toda la podredumbre y toda la corrupción que hay, el nepotismo y los privilegios, etcétera. Pero esto debe ir acompañado de los cambios necesarios también en las fiscalías, en las policías locales y en los ministerios públicos. ¿Por qué? Porque la ineficacia del sistema de justicia provoca, por ejemplo, que la mayoría de los delitos no se denuncien. O sea, si los delitos no se denuncian, en su mayoría, 90%, es precisamente por la falta de resultados o la falta de confianza de la población en que se logre la justicia. Y eso implica a todos los niveles de responsabilidad del sistema de justicia, desde los más bajos hasta los más altos. Entonces, por eso es que es importante estos cambios desde las mismas fiscalías. Entonces, si no hay cambios en las fiscalías y en los primeros niveles del sistema de justicia, no se van a lograr los resultados deseados. Los fiscales también hay que tener en cuenta, amigos, y es importante mencionarlo, los fiscales responden a una elección política. Los fiscales, tanto el fiscal general de la República como los fiscales de cada uno de los estados, responden a quien los colocó ahí, que en general, básicamente siempre es el presidente de la República, el fiscal general, el gobernador de cada uno de los estados al fiscal del estado. Entonces, responden a una elección política, a una elección por un personaje político de un determinado partido político, y no está esto en base a su capacidad, en base a su experiencia o en base a su eficacia y resultados. O al menos no, en la mayoría de los casos no lo está. No se toman en cuenta estos parámetros. Se toma en cuenta la disciplina, la vinculación política, el compadrazgo, etcétera. Y esto está pésimo, está muy mal, porque si no se cambia eso, pues también muy difícil que se va a lograr Vean lo que pasa en Guanajuato, por poner un ejemplo extremo, en lo que pasó en su momento en Tamaulipas, en Morelos, en Veracruz en su tiempo también, por supuesto, con este tipo de fiscales nefastos puestos por el gobernador en turno. Entonces, los jueces tienen lealtad institucional, tienen lealtad a la institución que los colocó ahí, que en este caso generalmente les digo es
el gobernador o el presidente o quien sea que los colocó ahí, tienen fidelidad política, partidista, a quien los nombra o a las palancas de quien los puso donde está, las palancas que los colocó, que los colocaron ahí, más que a lo que debería de ser, que es a la justicia, al compromiso con la justicia. En lugar de que tengan compromiso con la justicia, con la equidad, con la objetividad, con la ética, pues tienen fidelidad política con quien los nombra o con las palancas. Bueno, pasando a otro tema, bueno, relacionado también con esto, ¿qué pasaría si la oposición lograra evitar la mayoría calificada? ¿Qué pasaría? Es decir, ¿podrá la oposición y la Suprema Corte de Justicia evitar la reforma solo por la falta de 3 votos del Senado? Vamos a suponer que llegamos a ese momento y la Suprema Corte y los aliados, la oposición, Claudio X, todos ellos, logran evitar a toda costa que Morena consiga esos 3 votos del Senado. Que nadie en el PRI, que nadie del PAN, que nadie del Movimiento Ciudadano dialogue y llegue a acuerdos con Morena para poder darle la victoria o lograr la mayoría calificada. ¿Qué pasaría? Bueno, en ese caso, que no se logre el plan C, ¿qué pasaría? Bueno, pues resulta que a partir del próximo año se van a empezar a ir los jueces que están en la Suprema Corte. Ya les toca cambiar, ya les toca su salida. El primero de ellos es Luis María Aguilar, que bueno, pues ya va de salida. Y cada uno que vaya saliendo, en el primer lugar, Luis María Aguilar, pues irá habiendo cambio en los jueces. Como ustedes saben, el presidente de la República, o en este caso la presidenta de la República, hace propuesta de quién va a sustituir, se niegan, se pueden negar. Gracias, Sonia, por el regalo, muchas gracias. Se pueden negar como pasó con Lenia Batres, y entonces el presidente vuelve a mandar la terna hasta que, si se siguen negando a esa selección, a ese juez o a esa juez, pues entonces ya el presidente tiene la última palabra y queda ese juez. ¿A qué voy con esto? Que van a irse paulatinamente cambiando los puestos de la Suprema Corte de Justicia con el paso del tiempo, y eventualmente, poco a poco, Claudia Sheinbaum va a ir renovando la Corte con otros integrantes como Kenia Batres. Así que ojalá sí se logre, porque es urgente que esto sea así, que se logre la mayoría en la Cámara de Diputados y Senadores y que se logre hacer los cambios constitucionales. Pero si llegara a ser el caso que no se logre, entonces de todas maneras se irá paulatinamente haciendo los cambios en el Poder Judicial, entre los jueces de la Suprema Corte, y al final eventualmente se va a tener una mayoría que va a ser más acorde a la Cuarta Transformación o a los principios de la Cuarta Transformación. Bueno, y antes que se me acabe el tiempo, porque ya me está acabando, vamos a continuar con el tema principal, que tiene que ver con la mayoría calificada. Luisa María Alcalde, la secretaria de Gobernación, invitada por el presidente de México, llegó a la conferencia matutina, a la mañanera, y explicó con lujo de detalles que la sobrerepresentación de Morena, que acusa a la oposición, es falsa. No existe o no va a existir esta sobrerepresentación. Esto es un dato falso completamente de la oposición que quiere confundir a la opinión pública. Y explicó, por ejemplo, ¿cuál es la primera regla constitucional? ¿Cuál es la primera regla? Que no haya más de 300 diputados por partido. Y eso se está respetando. A pesar de que la coalición de Morena, PT y El Verde obtiene 373 diputados, esto es como coalición. Morena no tiene como partido más de 300 diputados. No lo obtiene, no pasa de ese dato. Esa es la primera regla que se cumple, porque Morena no supera los 300 diputados. La segunda regla, la votación total emitida por partido
más 8 puntos como límite máximo de curules. Cada partido tiene un aumento de 8 puntos, a partir de su votación, 8 puntos como un límite máximo para sus curules. Eso también se está respetando. E insisto, por partido, y a eso voy ahorita. La oposición no lo acepta y dice que no debe de ser, según ellos, por partido, sino por coalición. No sé por qué dice eso, porque la Constitución es muy clara y no habla de coaliciones, habla de que es por partido. Este punto número 2, esta segunda parte de la regla es por partido. 8 puntos como límite máximo de los curules por partido. Y ese criterio está en la Constitución, no hace un año, no hace 2 años, está establecido así desde el año 2008. Así que la secretaria de Gobernación, dice que podrían, ya considerando todo esto que ella explicó, analizarlo expertos, abogados, constitucionalistas. Ahí está, es la Constitución, está establecido claramente en la Constitución. No se puede escamotear, no se puede cambiar eso, a menos, como dice el presidente, que se haga un cambio constitucional para que esto fuera así y fuera por coalición y no por partido. Pero, pues con la pena, la oposición no tiene una mayoría calificada como para hacer un cambio en la Constitución de esta naturaleza. Solamente si ellos estuvieran en la posición de Morena y más, ahorita o en cualquier momento, ellos podrían hacer un cambio constitucional en donde establecieran este cambio para hacer que esto fuera ya no por partido, sino por coalición, como es lo que quieren hacer. Pero cuando las reglas los beneficiaban, ellos no decían nada. Esta regla, les digo, insisto, está desde 2008 y siempre que les benefició, siempre estuvieron de acuerdo y nunca les mortificó, nunca nunca tuvieron ninguna queja al respecto. Ahorita sí la tienen porque ya no les beneficia, porque evidentemente con las reglas establecidas como están, Morena logró con sus aliados las mayorías calificadas que se planearon, que se programaron, que se planearon. ¿Qué fue lo que dijo Arturo Saldívar, que también es un experto y que fue presidente de la Suprema Corte de Justicia? Fíjense, y esto es muy importante para aclarar todo esto. Arturo Saldívar dijo lo siguiente: en todas las democracias, esto es muy importante, fíjense muy bien, porque esto hay que replicarlo. En todas las democracias en las que hay representación proporcional, se tienen fórmulas para distribuir los votos en la conformación del poder legislativo. Por ejemplo, en el Reino Unido, el Partido Laborista obtuvo el 34%, ahorita recientemente, obtuvo el 34% de los votos. Y con ello va a tener el 64% del Parlamento en el Reino Unido. En México, las reglas fijan el 8% como límite de sobrerepresentación a los partidos políticos, no a las coaliciones. Repito, en México las reglas fijan el 8% como límite de sobrerepresentación a los partidos políticos, no a las coaliciones. Así es de claro, así es de nítido, así es de transparente. No hay vuelta de hoja, no tienen cómo echar eso para atrás, a menos, como dijo el presidente, que ellos quieran modificar la Constitución. Y si ellos quieren modificar la Constitución, pues tendrán que esperar a tener mayorías calificadas en el Senado, en la Cámara de Diputados y en los congresos de los estados, lo cual pues se ve bastante lejano, Por lo menos en los próximos 6 años no tienen la posibilidad de hacerlo, se ve imposible por la representación que ellos tienen, PAN, PRI y Movimiento Ciudadano, de tener algo parecido a eso. Y lo que tienen es una gran envidia, porque ellos precisamente no están en esas condiciones, las cuales sí tiene Morena. Pero Morena no quiere cambiar esto en la Constitución, quiere que se cumpla la Constitución en ese sentido como está,
tal cual está escrito, no lo está modificando, está siguiendo cómo está la Constitución y aplicándola tal cual para tener la mayoría calificada. Punto. Bueno, ya para terminar, le voy a contestar a Luis María Aguilar, que es el ministro que yo mencioné ayer. Si no estuvieron el día de ayer en el en vivo, es un ministro que el día de ayer dijo que bueno, ¿y por qué si ya se está pidiendo que se vote por los jueces de la Suprema Corte de Justicia, pues de una vez que se vote por los secretarios de Estado? En de verdad, una cuestión completamente estúpida y aberrante. Ya ayer yo había explicado que eso es ridículo, porque la diferencia muy grande es que el presidente de México es votado por los mexicanos y tiene una votación de 36 millones de personas, Claudia Sheinbaum. La elegimos a ella. Entonces le damos con ese voto la autoridad para elegir a sus secretarios de Estado. No tenemos por qué elegirnos nosotros. A diferencia de la Suprema Corte de Justicia, que es un poder en el cual no elegimos actualmente a nadie, ni a la presidenta de la Suprema Corte de Justicia, y obviamente tampoco a los jueces de la Suprema Corte de Justicia. Entonces, pues ahí sí está muy mal. Entonces yo le voy a contestar a Luis María Aguilar con lo siguiente. La reforma al Poder Judicial que pide que los ministros sean electos por el voto es, repito, la decisión de 36 millones de mexicanos. La diferencia es que solo un mexicano, hasta donde yo sé, quizás sean un poquito más, él mismo, Luis María Aguilar, él pide que se elijan a los secretarios de Estado. Es una persona contra 36 millones. La decisión de 36 millones de mexicanos contra la decisión de un ministro de la Suprema Corte, sea quien sea, pero es un individuo. El ministro que no entiende o que no quiere entender cómo funciona la democracia y cómo funciona la toma de decisiones políticas de México. Se hace guaje, se hace oxiso cuando él se supone que es un abogado, y como abogado debería ser una de las personas, y como miembro juez de la Suprema Corte de Justicia debería ser una de las personas más informadas sobre cómo funciona la democracia, cómo funciona la representación y la toma de decisiones de las votaciones en todos los sentidos en la democracia, para elegir a diputados, para elegir a senadores, para elegir al presidente de México, y cuáles son las atribuciones de cada uno de los puestos de las personas que se eligen. ¿Cuáles son las atribuciones del presidente de la República? Por supuesto que las atribuciones es nombrar a su gabinete, una de ellas, aparte de gobernar, de llevar el poder ejecutivo. Entonces, no tiene ninguna razón, no hay ninguna lógica en lo que él maneja, es solamente un comentario argüendero de alguien que supuestamente es un personaje de mucho conocimiento, un juez nada menos y nada menos que la Suprema Corte de Justicia, un abogado con mucha experiencia supuestamente, y que sale con una sandez de semejante tamaño. En fin, eso es el tema, amigos, el día de hoy. Espero que les haya gustado el en vivo. Dice User73, ¿quién eligió a la juez de la Suprema Corte de Justicia, la tal Piña, ella misma o quién? Pues básicamente ese es el problema, amigo, que los jueces de la Suprema Corte son electos por ellos mismos. Hay una selección ahí interna entre ellos mismos, y ellos son juez y parte. No solo es el hecho de quién la eligió a ella como presidenta de la Suprema Corte, que es una decisión interna del Poder Judicial, sino que también son juez y parte porque, a diferencia de los otros poderes, ellos se cuidan solos las manos y los bolsillos, porque la presidenta de la Suprema Corte es la presidenta del Consejo de la Judicatura, y el Consejo de la Judicatura es la dependencia que está para ver y analizar qué es lo que hace, que todo lo que haga la Suprema Corte lo haga bien, y si no lo hace, pues establecer las medidas correctivas necesarias. Gracias, José Miranda, dice muchas gracias por buena información. Muchas gracias, José, gracias por tu comentario.
Eh, Dice Tenax, le contestó a USA 71, fue en gobiernos panistas y priistas. Pues sí, todos los miembros de la Suprema Corte básicamente ha sido elecciones, los han puesto ahí los partidos políticos, era un acuerdo de los partidos políticos que tenían el poder. Dice la abuela, ¿por qué no hay sanción de los tres poderes cuando no van a trabajar? Bueno, pues esa es una, pero sobre todo, amiga, dice la abuela, en el caso de la Suprema Corte, pues no hay quien los vea, como decía yo, no hay quien los analice, no hay quien los critique, no hay quien los juzgue, no hay quien les ponga sanciones, a diferencia de los demás poderes que sí tienen organismos, tanto la Cámara de Diputados, de Senadores y la Presidencia de México, el gobierno federal, tiene instancias que se supone, ya no habiendo corrupción, se encargan de eso, se encargan de sancionar precisamente a los funcionarios. La función pública se encarga precisamente de sancionar a los funcionarios que no cumplan con su trabajo como debe de ser. Entonces, la Suprema Corte no tiene eso, entonces debe de tener todo eso, porque el hecho de que sean juez y parte y de que sea la Suprema Corte y la Judicatura sea lo mismo y tengan a la misma jefa, pues es como si a nivel gubernamental la función pública también fuera responsabilidad de los mismos, en este caso de los mismos funcionarios, que ellos se vigilaran a sí mismos, ¿no? Y pues no es el caso, no debería de ser así. En fin, dice Tenax, haz patria, apaga televisión y radio, enciende tu cerebro. Sí, ya lo hemos hecho millones, mi querido amigo Tenax, ¿viste? Ya realmente nos informamos de otra forma, ya no precisamente en el radio, en la televisión. Ya las noticias yo no sé quién las vea, pero yo creo que ya prácticamente no tienen muchos seguidores, prácticamente no tienen seguidores. Pues este es el tema, amigos. Fíjense que realmente vamos a ver qué tan duro se pone la situación, qué tan necios se ponen en no querer otorgarle la mayoría calificada a Morena, y en tratar de quitársela en la mesa, lo que se ganó en los votos, lo que se ganó en las elecciones por el voto libre de millones de mexicanos, se lo quieren quitar en la mesa. Lo que no ganaron ellos en los votos lo quieren quitar por la mala, ¿no? Entonces vamos a ver si lo logran, y nosotros vamos a seguir insistiendo en lo que es lo justo, ¿no? Lo que es realmente lo justo. Ni mi abuela veía televisión, dice Tenax. Pues qué bueno. Eso es muy bueno, mi amigo Tenax. Se tiene que respetar la decisión del pueblo, dice mi amiga Sonia. Claro que sí. Es muy importante que en un sistema democrático que se respete a la mayoría. La decisión de la mayoría es la que cuenta. De hecho, en un sistema, por ejemplo, hay países que tienen un sistema que no es presidencialista, sino que es un sistema parlamentario, como en Inglaterra, como en Francia. Quien tiene la mayoría en el Congreso, el partido que obtiene la mayoría en el Congreso, es quien pone al primer ministro o al presidente. Y eso es lo que acaba de pasar en Inglaterra. Es lo que pasó, lo que va a pasar en Francia muy probablemente. Quien pone el gobierno realmente es la mayoría en el Congreso. Aquí no sucede así, pero sí es muy importante tener la mayoría del Congreso. Nosotros tenemos la mayoría, tenemos el presidente que lo eligió la mayoría de los mexicanos, y tenemos la mayoría del Congreso también, y bastante grande. Excelente tarde, dice Mr. Satán. Excelente tarde, saludos desde la Ciudad de México, un fuerte abrazo. En México ya manda el pueblo. Así es, mi querido Mr., por supuesto que sí. Saludos, muchas gracias por el comentario. Saludos a todos. Qué bueno que hacen sus comentarios antes de que se acabe el tiempo, que ya me quedan como 2 minutos. Fíjense que les quiero agradecer mucho que se vayan a la página, visiten la página Somos la 4T Noticias en YouTube, que siempre se los digo, siempre se los recuerdo. Hay 2 ventajas. Una, ahí estoy mandando los en vivo completos para que ustedes los vean. Si no vieron algún video, algún en vivo de aquí del TikTok, vayan y véanlo en la página de Somos la 4T Noticias en YouTube. Ahí lo pueden ver completo. Entonces, y suscríbanse, también me ayudan mucho si se suscriben ahí. Han aumentado, gracias a ustedes, se los agradezco mucho
las suscripciones. Entonces, pues por ahí échenme una visitada al YouTube y suscríbanse y vean los en vivo que no hayan visto, ahí los pueden ver. Gracias por el comentario, Tenax, dice excelente información, bendiciones, buenas noches mi amigo Tenax, muy buenas noches, gracias por tu presencia aquí, por estar en el chat. Viva la 4T, gracias mi querida Pili, un besito. Gracias por el apoyo a todos, muchas gracias por los likes a todos que lo están dando. Saludos desde Atlanta, Georgia, José Miranda, saludos amigo desde Estados Unidos, te mandamos un abrazo hasta allá, un aplauso, dice User. Pues gracias a ti por estar aquí, amigo User71, gracias por el aplauso y gracias por estar aquí, gracias por los likes, siempre en apoyo a la 4T. Gracias amiga Sonia, muchas gracias. Gracias a ustedes también por estar aquí, por ser parte de esta comunidad de Somos la 4T Noticias, por apoyarme aquí como moderadores. Les agradezco muchísimo. Ya veremos qué información tenemos para mañana. Ya se está terminando el tiempo. Muchas gracias, buenas noches. Cuídense mucho, pórtense bien y pues nos estamos viendo el día de mañana. Un abrazo a todos. Y bueno, les digo, mañana nos vemos aquí otra vez, es jueves, vamos a ver qué información nueva hay. Gracias por el comentario, de nada, gracias Sonia, gracias por estar aquí, y gracias por considerar que esta es